íbamos bien de tiempo, pero bueno, ya me he traído el viola. Es un estalinista. Bueno, no tengo que presentarme, ya lo he hecho varias veces hoy, así que ya está bien. Y empiezo directamente. La temática que quería abordar es la que ya se ha mencionado en algún momento al día de hoy, pero no hemos entrado nadie a profundizar en ella, ¿no? No voy a profundizar demasiado por la cuestión de tiempo, pero sí quisiera esbozar un breve análisis sobre la cuestión. Las nuevas formas de religión. Antes hemos hablado esta mañana, hemos mencionado temas de pseudociencia, pseudoterapia, pues por aquí va un poco la cuestión. En primer lugar, quisiera hacer un breve análisis de, a nivel macro, qué es lo que está ocurriendo en las instituciones sociales, o creo que ha ocurrido recientemente, entre comillas. En los últimos, vamos a decir, 200 años, que a nivel histórico, para lo que voy a plantear es muy poco tiempo, ha habido una reubicación total, un cambio de la posición de las instituciones sociales muy fuerte. Nos encontramos que teníamos política y religión como subordinantes de todo lo demás, y incluido obviamente la economía, y ahora es totalmente a la inversa. Esto no es una cuestión que pase sin más, sino que esto tiene una serie de consecuencias muy importantes en el conjunto de la sociedad y obviamente en todo lo que pasa a la interna de cada institución social. Bueno, pues esto en el ámbito ya centrado solo en las nuevas religiones, en las antiguas también, o sea, porque si nos ponemos a analizar, la Iglesia Católica ha sufrido grandes cambios, y el cristianismo en general, igual que pasa en el mundo musulmán, igual que pasa en otros, ha sufrido una serie de cambios importantes en su, digamos, a nivel organizativo y en la cuestión también de articular, individual, pero no deja de ser una adaptación a las nuevas formas del sistema, ¿no? al capitalismo y en sus distintas variantes. Pues dentro del capitalismo ha habido una serie también de etapas, y ahora mismo estamos en una nueva, lo que se ha llamado el tema de la crisis que ha habido del capitalismo. Bueno, es una crisis del capitalismo financiero, se ha venido abajo una parte de la estructura y hay otras emergentes, ¿no? Han surgido toda lo que se está llamando ahora el capitalismo cognitivo, ¿no? Se viene llamando últimamente, ¿no? Estaría aquí, pues, ver cómo las empresas que realmente dominan a nivel de imaginario colectivo, también obviamente tiene un peso económico muy importante, aunque lo financiero sigue siendo eso, pero Facebook, Google, todas estas son las que actualmente dominan, digamos, las que están generando el discurso, ¿no? Bueno, pues las religiones tradicionales se han adaptado como han podido buenamente y están consiguiendo mantenerse, pero han surgido algunas que sí son las que se desenvuelven en esto de una forma, digamos, natural casi, ¿no? Son las que nadan como peces en el agua en esta forma del capitalismo. Se puede identificar, justamente a nivel macro, un movimiento que podría ser el que aúna todas estas prácticas, creencias varias y demás, aunque no sé si es completo, sería la nueva era. Bueno, bueno, New Age o como se le quiera llamar. No sé si es completamente abarcativo, pero sí que hay una característica que en una definición, bueno, un concepto vagamente definido por el alemán, por el antropólogo Peter Berger, planteaba el concepto de la religión invisible. Bueno, creo que ahí sí que seguro que entran todas estas, porque realmente son unas religiones débiles, son creencias, son religiones que no tienen todos los componentes o todas las funciones de la religión, que por otra parte la religión en este cambio, en esta reubicación, ha perdido, ¿no? Buena parte de sus funciones. Una que sería muy clara es la legitimación, ¿no? Antiguamente era la legitimadora social de todo, incluido el orden político, el orden económico, ¿no? Era todo porque venía dado por Dios. Ahora no, ahora ya el capitalismo se autosustenta discursivamente, en la política, pues bueno, tenemos la democracia que también autosustenta, no nos hace falta que todo sea por Dios, sino ya tenemos otra serie de cosas. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Que con esas funciones que ya no son necesarias, hay nuevas religiones que justamente prescinden de una forma total y absoluta, ¿no? Ya no lo pretenden ser las legitimadoras del sistema, igual que otras tantas cosas. Entonces nos cuesta mucho identificarlas, porque no son como las religiones tradicionales, que están estructuradas, organizadas, ni nada. Es muy difícil identificar como una religión
a esto. Sin embargo, sí que responden en buena parte a lo que sería una religión, en tanto en sus componentes como en otras instancias. Entonces, a nivel macro, pues sería la nueva era lo que aglutina más, que hay alguna cosa que se nos queda fuera, pero todo lo que puedo contemplar hasta ahora sí que está, y sería el gran ejemplo de esto, de la religión invisible, ¿no? ¿Qué es la nueva era? Una cosa realmente complicada porque no es una única cosa, ¿no? Es más bien un movimiento que ni siquiera es único, sino una convergencia de corrientes que constituyen una especie de sincretismo religioso en el que conviven creencias y prácticas de tipo religioso, prácticamente, o mágico en el caso más débil, pero que ni siquiera que no están unificadas hasta el punto de poder ser contradictorias entre sí. O sea, aquí ya la lógica no hace falta aplicar una lógica racional, justamente. Aquí la idea es racionalidad ninguna. Correspondería, bueno, todo el tema de posmodernidad, esto es la consecuencia última, ¿no? Ya de todo esto, justamente. Entonces, ¿qué lo componen? Pues bueno, estaríamos hablando de los orientalismos, ¿no? En Occidente, desde luego en Europa lleva un pueblo, en Estados Unidos también, pero aquí también he visto que está por todas partes. Todas las cuestiones de pseudociencia, o incluso cuestiones que ya van más allá, que ni siquiera son ciencias, pero que se pretenden utilizar a la ciencia, como el tema de las extrapolaciones de cuestiones que son realmente científicas. Ahora estaremos viendo todo cuántico, ¿no? Ahora hay un montón de cosas que son todas cuánticas. Bueno, eso obviamente es extrapolar una serie de cuestiones que son científicas a ámbitos donde no tiene nada que ver, no tiene ningún sentido. Y lo mismo que esto, pues bueno, pseudoterapia y algunas otras cosas en las que no voy a entrar. También se abarcaría lo que serían las teorías de la conspiración. A lo mejor habéis oído hablar del tema del nuevo orden mundial, todo esto. Bueno, pues también hay vínculos visibles entre todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues justamente, como podéis ver, aquí hay de todo. Es una cosa realmente inabarcable, es muy complicado verlo y identificarlo es difícil por cómo se organiza, entre otras cosas. O sea, no es solo por la gran diversidad, sino por cómo se estructura. Esto no hay una organización única, fuerte, sino que se organiza de una forma muy diversa. Sí, puede ser desde grandes empresas, ¿no? Podemos ver algunos pastores que, bueno, se vinculan, son supuestamente cristianos y sí, dan misa y todo esto, pero todo el tema del pensamiento positivo, por ejemplo, en Estados Unidos, eso aglutina masa y demás, y no es, el fuerte no es por el cristianismo, sino por estos discursos más novedosos que van más por otra línea, que se mueven, corresponden más a todo el tema de discursos de la energía, de todo más así. Bueno, pues ¿cómo se organizan? Desde las grandes empresas de este tipo hasta los pequeños grupitos de amigos que, bueno, te puede hacer de todo, ¿no? Tienes tu terapeuta personal, el amigo que hace meditación de distintos tipos. Aquí hay una gran cantidad de prácticas y de creencias que se estructuran de todas las formas posibles. Entonces, no podemos identificarlo ni atacarlo de ninguna manera. ¿Y qué es lo que ocurre? Que justamente el problema desde la perspectiva nuestra sería, para empezar, a nivel del ataque a la persona y a nivel de libre pensamiento es un problema fuerte porque no hay un enemigo identificado, pero es que a nivel de laicismo, de la perspectiva del Estado, bueno, se mete por todas partes. Esto lo estamos viendo en distintos ámbitos, fundamentalmente en educación y en sanidad se puede ver muy fuertemente. Tenemos en la universidad pública, por ejemplo, en España estamos viendo cómo se cuelan cursos de toda índole, que algunos pueden estar más justificados, porque esto es el gran problema de estas prácticas, que es que efectivamente hay muchas cosas que a lo mejor tienen su justificación en área a lo mejor sanitaria, ¿no? Entonces tú puedes dar un curso en una facultad de deporte sobre cuestiones de yoga, tai chi o determinadas cuestiones, como una práctica desde la perspectiva analizando el ejercicio en sí, ¿no? Pero claro, el problema es todo el discurso mágico que va aparejado a todo esto. Claro, aquí es donde entramos ya en la cuestión. Si tú entras en la Universidad de Granada, en la página, ya hemos conseguido que lo quiten, ¿no? Pero hasta hace relativamente poco, en algunos de los cursos de Tai Chi, lo llamaban Tai Chi Quan, para ponerle un poco el nombre más, ¿no? Que venda más,
bueno, pues, aparte de ser una cosa carísima, un curso de 1000 euros y demás, que hacía un negocio, una empresa privada, era la que lo hacía, pues te ponían ahí la cantidad de cosas que te curaban todo, hasta mencionaban el cáncer y cosas así, que dices, bueno, te podrás mover todo lo que quieras, pero no. Bueno, pues, todo este tipo de cosas se dan. En la sanidad, ni que decir, nos podemos ver la cantidad de casos de cuestiones que se van introduciendo, saltándose todo filtro habido y por haber. Todo filtro habido y por haber. Bueno, pues vemos que es un problema de verdad, es muy serio, porque tenemos creencias que se nos están pasando y se nos están pidiendo que se financie, y es muy difícil tratar esta cuestión de cómo lo sacamos, qué criterios se fijan para determinar qué queda dentro y qué queda fuera. Es una cuestión realmente complicada y quería simplemente enunciar el tema. Hay algunas organizaciones que realmente están en el tema. Aquí han venido el Círculo Escéptico esta mañana, no sé si siguen por aquí los compañeros. Y bueno, sí que es cierto que hay aquí un gran punto de conexión y habría que buscar la fórmula de trabajo conjunto con este tipo de organizaciones que, bueno, hasta hace poco, digamos, quedaba un poco más fuera del ámbito, y creo que realmente habría que reivindicar la colaboración, como mínimo, entre organizaciones que luchan por el pensamiento crítico y demás, en la introducción en los sistemas educativos, pero obviamente también ejercen esta función de control para que no pasen para la sanidad y la educación en ningún ámbito. Porque nos estamos encontrando que esto está constituyendo lo que en realidad individual sería una religión privada. Cada uno se la compone. Entonces, bueno, lo privado está muy bien, pero justamente lo que estamos encontrando es que cada una de estas cuestiones, cada una de estas prácticas pretenden ser, al final, también introducidas y financiadas por lo público. Es decir, yo tengo cada una sus creencias totalmente individuales, ya ni siquiera es financiar una gran religión, sino que ya cada uno quiere que se le financie todo. O sea, uno va y quiere que ya, en el caso de España es la seguridad social, ¿no? La sanidad pública. Ya quieren que se le financie cualquier cosa. Es decir, yo tengo un amigo que hace Reiki, bueno, pues quiero que le pague la terapia que me hace de mandarme energía desde su casa. Bueno, está muy bien que alguien se crea cualquier cosa, pero otra cuestión es que te la tengamos que pagar entre todos, ¿no? Eso ya es otro nivel. Bueno, pues no voy a profundizar más porque el tiempo yo creo que ya nos hemos pasado mucho, pero sí que quisiera dejar como mínimo sobre la mesa el tema para que podamos tenerlo presente y quizá ver posibilidades, formas de abordarlo más adelante. Gracias.